¿Cómo están, amigos? Habla su amigo Luis Mori Urbex y hoy estamos en un podcast acerca de la Posada del Sol. En el año 1940-1942 se construye la Posada del Sol, inician los trabajos creados por Fernando Saldaña Galván. Fernando Saldaña Galván, el personaje que creó la Posada del Sol, construye con las ganas de ser un hotel ecléctico y con muchas formas distintas de varios países. Tenía un área verde, un área común, tenía restaurantes, tenía 700 habitaciones, tenía una capilla y también tenía lugares secretos. Fernando Saldaña Galván gobierna en algún momento la Distrito Federal o la Ciudad de México ahora. Y esto porque era amigo de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza lo deja al frente, pero es acusado de corrupción. Al final, los opositores del régimen o inclusive los ciudadanos no veían a Fernando Saldaña Galván como alguien confiable y lo acusan de robar el erario. José Guadalupe Posada, en el año de 1920, escribe acerca de él un corrido en el que lo acusa de llevarse los dineros del Estado, los dineros del Distrito Federal. 6 meses duró Fernando Saldaña Galván en este cargo. Cuando Fernando Saldaña Galván construye, empiezan a venir muchos problemas. Venía la persecución acerca o las acusaciones de la corrupción que él había tenido en la Ciudad de México, cosa que no le perdonaron los capitalinos. Y con la fama que tenía de haberse robado 50,000 pesos en oro, pues obviamente la persecución política era incesante. Entonces, desde ahí ya la Posada del Sol cargaba un estado negativo. Cuando termina de construirse, bueno, en realidad, cuando comienza a terminar de construirse, empiezan a presionar, lo quiebran, no hay dinero, lo acusan, y Fernando Saldaña Galván, pues obviamente decepcionado, enfermo, pues termina por ahí por el año 1951 de morir. Muchos dicen que se colgó. Esos son parte de los mitos que ahorita vamos a ver. Pero bueno, pasando a la Posada del Sol, vamos a decirles que tiene una capilla magnífica, que tiene pinturas históricas que le dan un sentido a esa capilla de nacionalismo. Yo diría que esa capilla tiene mucho sentir nacionalista, inclusive tiene una virgen, y esa virgen dibujada en el sótano, en el lado donde el atrio, donde el sacerdote o quien oficiara el culto, se cambiaba, tenía una virgen, pero dicen muchos que el rostro de esa virgen es el rostro de su esposa. Muchos dicen y aseguran que Fernando Saldaña Galván se colgó justo dentro de un campanario que está frente a un monje que tiene su nombre y un lobo. Ese es otro mito. Dicen que se ahorcó por las presiones y pues bueno, deja este mundo en ese momento. Pero bueno, sigamos con la Posada del Sol. ¿Qué tiene la Posada del Sol? La Posada del Sol tiene una historia. Desde 1945 la historia se llena por todos lados. Estamos hablando de un hotel de 700 cuartos, 700 habitaciones. Contaba con un salón, contaba con un área de juego, hay un ajedrez inclusive, una chimenea gigante y hay una fuente de los deseos. Una fuente en la que él decía que por cada peso que diera el que visitara el hotel, la posada iba a poner otro como premio a la bienaventuranza o premio a la felicidad. De hecho, inclusive, él habla de la felicidad en varias lecciones que hay en la Posada del Sol, en varias lecturas. La Posada del Sol tiene números. Es una posada que está llena de numerologías. El número 3 repetido en varios lugares, la pirámide, tiene la propia capilla, tiene 12 a 11 espacios como si fuera una cuestión de culto. Y bueno, ahí cuentan que dentro de la capilla existe donde se pone un incienso, donde se pone
Dentro de la capilla nos encontramos con una antorcha de gas, y al lado de cada lugar especial donde se sentaban los invitados a oficiar ese culto, debajo, en forma de círculo, se encuentra la instalación de gas, la cual seguramente se usaba para cuestiones especiales. Pero bueno, después el mito dice que ahí hacían rituales y que drenaban a la gente, y bueno, finalmente no hay una sola evidencia de que eso sea real. Lo que sí es real es que encontramos una antorcha de gas que está en ese lugar. Tiene 6 búhos, si no mal recuerdo, que en un momento decían que los búhos tenían ojos de diamante. La verdad es que hemos ido varias veces y los búhos ahí siguen, pero y por cierto, los ojos sí están bonitos, pero no son de diamante. Tiene también una especie de historia del país. Cada cuadro, hay un cuadro dentro de la capilla que va reflejando el estilo, la independencia, la naturaleza. Está el Nevado de Toluca, está el Iztaccíhuatl, están varias imágenes que van retratando al Distrito Federal y la historia del país. Pero bien, eso es en la capilla. Luego tenemos una chimenea gigante, una chimenea que finalmente tiene unas lecciones, unas lecturas que hablan acerca de la historia del hombre, desde su llegada a este planeta. Lo infiere, lo dice, lo planea, ¿no? Y también hay algo muy importante en la Posada del Sol que yo creo que en ningún lado hemos encontrado: una estela, una escrita en piedra, en la que pareciera una maldición. Es el único lugar donde hemos encontrado una maldición, o eso es lo que nosotros consideramos, ya que dice que pocos serán los afortunados o los que podrán usar ese lugar, y que cuando se use, sea usado para lo que fue pensado. No puede usarse para otra cosa. Eso es lo más importante. Ahí es donde uno da por hecho que parecía una maldición, porque dice: quien no lo puede usar, pues no va a ser usado para otra cosa. Luego también: no le den reconocimiento a mis enemigos que me humillaron, me maltrataron y no me dejaron terminar esta obra. En sus palabras hay dolor, en sus palabras hay mucho dolor, y inclusive hay otra estela en otro lugar donde dice que aún sin terminar se estaba usando. La Posada del Sol tiene unos sótanos. En esos sótanos, en algún momento determinado en la historia de la Posada del Sol, se ha usado por el gobierno, por algunas instituciones del momento, obviamente, y en ese momento de uso, por ejemplo, en algún momento los alumnos de Frida Kahlo estuvieron en ese lugar. Los alumnos de Frida Kahlo pintaron varios murales. Los fridos, como les llamaban, estuvieron en ese lugar haciendo pintura. También es cierto que hay varios murales todavía, inclusive. Entonces es una posada que tiene, pues nunca la terminas totalmente de ver. ¿Por qué? Porque tiene joya tras joya tras joya. Y bueno, finalmente la posada en algún año determinado, en alguna institución que tenía un CENDI, un centro para cuidar niños, se pierde una pequeña. Esta pequeña la encuentran a los 3 o 4 días desvivida, y terminan haciéndole una ofrenda. Después viene el mito de que se aparece la niña. Nosotros hemos estado ahí y pues bueno, al final tiene que ver más con el sentimiento de la sugestión y de la necesidad de creer en algo, pero lo real es que sí hubo cuestión de un fallecimiento. Lo que no tenemos claro es que se ha hecho un ritual con esta pequeña, ¿no? Eso nunca, no hay nada, ni la hemeroteca ni donde hemos investigado, para encontrar información al respecto. Sin embargo, la niña era hija de una indígena que llevaba a su hija al centro, al CENDI, o al lugar donde la guardería que tenían dentro de este lugar, y pues bueno, fue perdida. También fue usada por un director de seguridad pública de la Ciudad de México, por el mal conocido o bien conocido como Durazo Moreno, que fue el policía más temido en los años 80 y 70. Él era gran amigo de
de este López Portillo. López Portillo desde niño lo tenía de guarura. Cuentan que este Durazo pues le hacía el paro con los buleadores de ese momento, y cuando crecen, cuando él es presidente, lo hace, antes de eso lo hace su escolta, su guardaespaldas, y lo premia dándole la seguridad de la Ciudad de México. Fueron los años más difíciles porque toda la gente tenía miedo más de la policía que en ningún otro momento. Eran momentos oscuros en los que inclusive se construyó el Partenón de Durazo, el Partenón de Tlalpan. Hay algunas casas que se le acechan. Él tenía entradas y salidas para recibir a las amantes, acosaba a los policías y los obligaba a que sus esposas pues tuvieran algo que ver con él. Entonces fue una época oscura, pero él llegó a tener la Posada del Sol a su resguardo, y en algunos momentos pues se cuenta que usaba las instalaciones para hacer de las suyas, ¿no? Y hay algunos lugares que sí nos dan a entender que algo distinto, algo oscuro pasó. Por ejemplo, en los sótanos tenemos las paredes dobles que parecerían cavas, pero están totalmente cerradas y llenas de tierra y piedra. La piedra no es como un tabique ni un muro de posteo, son piedras volcánicas bastante gruesas, y no hay puertas de ningún lado. Entonces imagínense que dentro o en el sótano construyes eso, lo cierras y lo sellas totalmente, pero cuando llega después las autoridades, se ven ahí los hoyos y te puedes dar cuenta que la tierra está adentro, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que la Posada del Sol nos tiene como secretos. También por ahí hay una tumba del desconocido o del anónimo, que parecería una tumba. Ahí está hasta el fondo. Quien haya visitado estos lugares pues lo va a entender. Entonces, bueno, la Posada del Sol es eso. Y pues bueno, vámonos a un pequeño comentario, a unas pequeñas imágenes para que lo vean, y después regresamos. Pues bien, amigos, estamos aquí de regreso, y en el podcast ya vieron las imágenes, ya vieron algunos de los pasajes. Hemos estado ahí en 3 ocasiones. La verdad es que el tiempo no te da para recorrerlo completamente. Sin embargo, hay planes de recuperación de este lugar. Ojalá se recupere en todo su esplendor, porque es un lugar con mucha historia, con demasiada belleza, y sería de verdad un agasajo al paladar conocerlo, ver sus figuras. Tiene figuras de todo tipo. Déjenme decirles que algunas, por ejemplo, está el monje al lado de la capilla con su lobo y su campanario. La verdad es que estas 3, 4 joyas ya solas valen la pena. Son increíbles. Luego los pasillos, finalmente los sótanos, que nos dan mucho lugar al mito, al terror, al misterio, a los fantasmas. Y también hay mucha gente que dice que algo les ha pasado. Sí puedo decir que las vibras de ese lugar son como en ningún lugar. Son de los más fuertes que hay. Son el que te habla, te lleva a un pasado no muy lejano, 1942, 1945. Te hace sentir esa vibra. Y también es cierto que tiene un teatro que está original, que tiene sus bancas, inclusive tiene un elevador que no funciona. Pero ese teatro es una belleza. Es un teatro como para 200 personas. Está muy bien hecho. Tiene su templete. Tiene todo un lugar que inclusive el tapizado es un tapizado que se ha mantenido por años, por muchos años. Entonces, el valor cultural de este lugar es inapreciable. Las vibras se sienten en todos lados. A mí, afortunadamente, en los recorridos que hemos hecho no he encontrado alguna cuestión paranormal, sobrenatural, pero se siente la pesadez, se siente el viajar a otro tiempo. Es como lo único que falta es vestir de esa manera para que uno se sienta que el tiempo no pasó, ¿no? Inclusive está lleno de formas distintas, o sea, no encuentra uno un estilo concreto. Hay lugares muy garigoleados, otros con muchas esculturas, hay salones,
inclusive la madera, desafortunadamente, había unos vitrales, un candelabro del tamaño muy, muy grande que también ya se destruyó, ya quedó muy dañado. Todos los cuartos vacíos, hay hundimientos en algunas partes, por eso mismo tampoco se ha podido recuperar. Pero los jardines son una belleza, es una delicia de jardines. El pasar por cada lugar nos lleva y nos remonta a algo que pasó. Desafortunadamente, Fernando Saldaña nunca pudo ver más que 6 meses, lo que parece la historia contarnos, que abrió la Posada del Sol. Es un lugar misterioso, perdido justamente en el lugar más inimaginable, en la colonia Doctores, justo en medio de la zona judicial, de la zona de todo lo legal, de toda la zona, la ciudad, inclusive ciudad jurídica de esta ciudad, ¿no? Entonces, yo les quiero decir que la Posada del Sol, cuánto tiempo esté, no lo sabemos, pero mientras esté va a mantener ese mito, ese estilo, ese misterio, esa forma en la que posiblemente guarde secretos. No sabemos si haya más, pero hasta este momento la Posada del Sol atrae a tanto explorador y apasionados de la historia como ningún otro. Yo diría, sin lugar a dudas, que la Posada del Sol está en el top de la joya de la exploración en la Ciudad de México. Amigos, este fue mi podcast. Este es Luis Mori Urbex y les mando un saludo.